Vamos a comenzar nuestra cuarta clase que se relaciona con hermenéutica y vamos a pedir la dirección del Señor en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, inclinamos con reverencia nuestro rostro ante ti, primero para darte gracias porque tú has tocado nuestro corazón y has encaminado nuestros pasos a tu casa. Pero también, Señor, con esa misma claridad que te agradecemos que te hayas acordado de nosotros, también inclinamos nuestro rostro con vergüenza, Señor, porque te hemos fallado. Porque pecamos y porque hacemos lo que a ti no te agrada. Y quiero pedirte, Señor, en forma muy especial, que tengas misericordia de nosotros, nos perdones todo eso aquello que hacemos que a ti no te agrada y que nos ayude con tu Santo Espíritu a que coloques en nuestras vidas un corazón de carne que obedezca a tus estatutos, que obedezca a tus preceptos y que siga tu verdad. Señor, comenzamos una clase más sabiendo que siempre nuestras mentes van a ser incapaces de comprender todo lo importante, lo magnificente, lo máximo que tú eres, Dios amado, pero sí también sabiendo que tú nos has dado de tu Santo Espíritu para tener claridad y comprender tu palabra. Te pedimos, Señor, tu ayuda y que tú vengas a enseñarnos, porque todos los que estamos aquí hemos llegado con un solo propósito: aprender de ti para ser mejores hijos tuyos y para bendecir a nuestra iglesia. Gracias por acordarte de nosotros y porque sabemos que tu presencia está aquí en medio nuestro. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis hermanos, hermenéutica. Esto es lo que vamos a conversar esta y la clase anterior. ¿Por qué sería importante la hermenéutica? ¿Cuál sería el beneficio de estudiar la hermenéutica para ustedes? Nos ayuda a interpretar, ¿ya? ¿Y por qué sería necesario una ayuda para interpretación? Porque si ustedes recuerdan, uno de los principios de la Reforma es la perspicuidad de las Escrituras. ¿Y qué significa que las Escrituras tengan esa capacidad de perspicuidad? Un concepto técnico que apunta hacia la claridad. Dice que las Sagradas Escrituras son claras y que la puede entender cualquier persona con una capacidad intelectual promedio. Eso fue un postulado de la Reforma. Acuérdense que antes de la Reforma la interpretación bíblica estaba en manos de ¿quién? De la iglesia, del clero, de los sacerdotes. Los sacerdotes, esto no era interpretación masiva. Nosotros interpretamos, nosotros hacemos todo y le entregamos ahí digerido a ustedes para que aprendan lo que nosotros queremos entregarles. La Reforma dijo, no. Así como existe el sacerdocio universal de los creyentes, todos somos sacerdotes, la Biblia podemos entenderla de interpretación personal, nosotros podemos interpretarla. Pero entonces, ¿para qué existe la hermenéutica? Si la Biblia se puede interpretar y no necesitamos ser unos superdotados intelectualmente, ¿por qué creen ustedes que es importante tener esta herramienta dentro de un curso de predicación? Porque la Biblia, ¿ya? Religioso, nos habla de religión, es un libro antiguo y es un libro que habla del pueblo judío. Por lo tanto, tenemos que conocerla para poder conocer en qué contexto fue escrita, qué es lo que se quiso decir para poder interpretarla. Y en el caso de lo que nosotros estamos estudiando, porque con una correcta interpretación vamos a poder tener una correcta predicación, o lo más cercana posible a lo que quiso decir la Biblia. Ya, ¿se entiende eso, no? La hermenéutica es necesaria porque a medida que yo me alejo del tiempo y del autor de la Escritura, más necesito de alguien que me ayude a interpretarla. Entre más cerca estoy yo de quien escribió, menos necesito de una técnica de interpretación.
O sea, usted no está necesitando nada para entenderme hoy día lo que le estoy diciendo, ¿cierto? Pero si yo estuviese en otro tiempo, hablando como hablo hoy día, o cuando vienen mis hermanos haitianos y nosotros tenemos el conflicto que nosotros no hablamos español, hablamos chileno, complicamos aún más los términos, ¿cierto? Porque imagínate que viene aquí una persona, un españolísimo, ¿ya? Y está aquí sentado acá, y yo le digo, oye, ¿sabes que está un gallo con una galla conversando en la esquina? Y un gallo con una galla conversando en la esquina. O más aún, viene otra persona, y a lo mejor algunos con lo que les voy a decir los voy a dejar pillos. Mira, ya pillo es un término que lo entendemos nosotros, ¿no? Oye, antes de venirme me comí un caleíto. Ahora comí un pastel, ahora comí un plato. Un término, un chilenismo, ¿me entiendes? Por eso es que cuando nosotros vamos a otro lado, imagínate que estamos aquí de distintas nacionalidades, y yo le digo a usted, me comí una empanada de pino. Usted me entendió, ¿cierto? Pero el que está de pino, comió un árbol, que metió unas ramas adentro de una empanada, ¿qué será? Una masa que tiene pino, le echan árboles, ramas, ¿qué le echarán a esto? Ahí tengo un contexto porque tengo que entender qué significa pino, que pino para nosotros es carne con cebollita y todo ese tema, ¿cierto? Y todos lo entendemos, pero alguien afuera. Pero imagínense, ahora ya no solamente en el contexto del lenguaje, sino que yo le digo, ¿sabes qué? Comí una empanada de pino un Viernes Santo. Estamos en un contexto católico, eso sería atroz, ¿cierto? Ahora, imagínense que yo estoy entre medio puro judío y digo, me comí una empanada de pino con carne de cerdo. Otro contexto más. ¿Se dan cuenta que es necesario tener una forma de interpretación? Por eso es importante la hermenéutica, porque como dice en la Biblia es un libro de religión que fue escrito durante un porcentaje de tiempo importante, 3.000 años más o menos 3.000 años, en una cultura distinta, con gente distinta. Fíjense que la hermenéutica, créanme, que tuvo que aparecer. ¿Cuándo creen ustedes que apareció la hermenéutica? Como herramienta de interpretación. ¿Quién debería haber sido el primer sujeto que ocupó la hermenéutica y comenzó a hacer las primeras predicaciones expositivas en la Sagrada Escritura? ¿Quién cree usted que puede ser? A ver. Ajá. ¿Quién podría ser que esté en la Sagrada Escritura? ¿Pablo? Ya. Nuestro Jesucristo, dicen por acá. Tenemos a Pablo. Los mismos profetas. ¿Qué profeta podría ser? Jeremías, Isaías. Fíjense que los primeros que realizaron hermenéutica fue Esdras, cuando comienza la vuelta del exilio babilónico. ¿Por qué? Porque estuvieron 70 años fuera de Jerusalén. Por lo tanto, muchos de los que ingresaron ni siquiera conocieron un tabernáculo. Ni siquiera sabían de las costumbres de ese tiempo, porque ellos nacieron en Babilonia, crecieron en Babilonia y conocieron las conductas y elementos babilónicos, no los judíos. Por lo tanto, quienes tuvieron que interpretar la ley, tuvieron que enseñar qué eran los ritos ceremoniales, quienes tuvieron que hacer para que la gente entendiera cuál era el real concepto, fueron estos, Esdras, Nehemías, que empiezan con la reconstrucción del templo. Entonces, tanto Esdras como Nehemías y algunos ayudantes, ¿sí? que ya venían con el arameo. Justamente. La lengua franca. Son los que tuvieron que enseñarle a la gente. Y ya muchos de ellos habían perdido el uso del idioma arameo. Por supuesto, imagínate.
Por lo tanto, ya empezamos a tener que interpretar qué es lo que quería decir. Entonces, es súper importante la hermenéutica para lograr una buena predicación. Porque si yo tengo una mala hermenéutica, voy a hacer una mala exégesis. Dos términos, ya creo que usted entiende qué era lo que es exégesis, ¿se acuerda? ¿Qué es lo que era la definición de exégesis? ¿O no? Exégesis. ¿Qué es lo que era? La extracción del significado. Claro, la exégesis es sacar del texto la verdad bíblica, ¿cierto? Exe, hacia afuera, que es distinto a la eusegesis. Eisegesis. Que es meterle al texto lo que yo quiero que el texto diga. Entonces, para que yo evite pasar de una exégesis a una eisegesis, ¿cierto? Tengo que hacer una buena interpretación bíblica. Así voy a sacar la verdad del texto y no voy a imponer mi verdad al texto. ¿Se entiende eso, no? ¿Sí? ¿Ok? Bien. Vamos entonces a avanzar. Escuelas hermenéuticas hay muchísimas. Muchísimas. Yo voy a hablar de por lo menos 14. 11. No voy a verlas todas, por supuesto. Un poco de historia nomás, de introducción. ¿Ya? Entonces, tenemos la primera escuela que salió fue la alejandrina. Por supuesto que está en Alejandría y que corresponde a Egipto, ¿cierto? Y tenían sus cultores o sus maestros de interpretación, cuya característica fue utilizar una interpretación alegórica, que es buscar simbología donde no la hay. Y todo en la Biblia tiene simbología. Cuando Dios en el Antiguo Testamento se habla de, no sé, de sangre, tiene que ver siempre con la sangre de Cristo. Cuando tiene que ver con agua, tiene que ver con multitud. Entonces todos estamos buscando que esto se parezca o simbolice algo, ¿ya? Es cierto, hay cosas en la Sagrada Escritura que son símbolos o tipos, pero no todos, ¿ok? Alegórica. Aquí hay unos autores, unos maestros de esta que usted lo va a conocer, como por ejemplo Filón, judío, que ocupó esta. Clemente y Orígenes son maestros de esta escuela de interpretación. Alegórica, entonces, es que yo tomo un pasaje y le saco lustre como quiero. ¿Ah? Tomo un pasaje y si el pasaje dice X cosa, yo digo, esto simboliza tal cosa. Entonces el predicador se vuelve un mago que saca debajo del sombrero, ¡chachán!, este elemento. ¿Recuerdan que yo le explicaba, por ejemplo, la parábola del buen samaritano? ¿Sí? La parábola del buen samaritano, ¿se acuerdan? Que yo les planteé, yo puedo predicar de la parábola del buen samaritano de manera alegórica. Ejemplo, el buen samaritano, ¿se acuerdan que teníamos una persona que había sido atacada y había quedado ahí botada en el suelo, ¿cierto? Herida. Entonces yo digo, ese símbolo, esa persona herida simboliza la humanidad. Herida por el pecado, destruida, a punto de morir. ¿Ya? Interesante. ¿Alegoría? Sí. ¿Y quién pasa ante él? Un sacerdote, la indiferencia del mundo, distintos personajes que pasaron y que no quisieron, nada pudieron hacer en favor de esta humanidad que estaba destruida. Pero vino el buen samaritano, que es Jesucristo, que sí se preocupó y tomó este samaritano herido, ¿y para dónde lo llevó? Al mesón. Por lo tanto, el mesón ahora es la iglesia. Toma esto y lo llevo hacia la iglesia. Pero el buen samaritano pagó por el samaritano, ¿no? ¿Pagó? ¿Cuánto pagó? 2 monedas. Y esas 2 monedas son los sacramentos, el bautismo y la Santa Cena. ¡Chachán!
Y lo dejó ahí diciendo que iba a volver. ¡Wow! La segunda venida de Cristo. Extraordinario sermón. Lindo. Usted no haya escuchado nunca eso. Pero no es lo que la Biblia quiere decir. Porque la pregunta que Jesús está respondiendo, ¿cuál es? La segunda venida, la humanidad destruida, el pecado del hombre. ¿Qué está respondiendo Jesús en ese pasaje? ¿Cuál fue la pregunta que le hicieron? ¿Cuál es mi prójimo? ¿Cuál es mi prójimo? Eso es lo que se está respondiendo. No hay nada más. Por lo tanto, si yo perteneciera a esa escuela alejandrina, haría eso. Y entonces terminé no haciendo una exégesis, sino una eisegesis. Yo metí lo que quise en el texto, ¿ya? Y los dejé a todos locos porque nadie había pensado ni mirado la parábola del samaritano de esa manera. ¿Se dan cuenta? Entonces, el predicador alegórico al final no necesita la Biblia, porque va a sacar cualquier relación de cualquier cosa. Puede predicar hasta el mercurio si quiere. No lo va a necesitar. ¿Ok? Segundo, la antioqueña, por supuesto que viene de Antioquía, y que fue una escuela que salió como reacción antagónica a la alejandrina. Y este es textual o literal. ¿Qué voy a decir? Textual más que literal. ¿Ya? No, toda la Biblia se interpreta tal como dice. No hay nada que sea alegórico. No hay nada que simbolice nada. Todo es textual. Esto es y eso. No hay nada más que hacer. Que también no es correcto. Porque hay cosas que son símbolos. Ya que lo vamos a ver más adelante en la clase. La tercera escuela es la medieval. Y que tenía un carácter cuádruple. ¡Wow! Mira qué bonito. ¿Cuáles son las 4 características? Primero, había una interpretación literal, después era alegórica, después se trabajaba con la moral y después se hacía algo analógico, o sea, se veía algo escatológico. Entonces, cada pasaje yo lo interpretaba de manera literal, de manera alegórica, de manera moral y de manera escatológica. Extraordinario, pero no todos los textos dan para eso. No todos los textos de las Escrituras son escatológicos. No todos los textos son literales. No todos los textos son alegóricos. Por lo tanto, yo no puedo forzarle un texto que me entregue una verdad escatológica, porque no lo tiene. No es así, ¿ya? La tercera es la eclesiástica, que estaba muy dada en la edad pre-reforma, que era generalmente entregarle a la Biblia una interpretación tradicional. La iglesia era la que interpretaba. Pero ¿cuál es el problema? Es que le agregaba cosas extra bíblicas. Asunción de la Virgen. ¿Está en la Biblia? No está en la Biblia. La concepción sin pecado de la Virgen María. ¿Está en la Biblia? No está en la Biblia. ¿Me entiendes? Entonces, pero como la tradición de la iglesia dice que esto fue así, yo se lo agrego. Y lo agrego con mi interpretación. Después viene la herética, antitradicional o idiosincrática, la herética. Aquí viene la palabra la herejía. Como dice el pastor Covarrubias, que yo me río tanto, dice: cada predicador tiene su herejía. Más de alguna vez hemos dicho una barbaridad. ¿Cuán más grande, más chica? Pero más de alguna vez dijimos algo que no era correcto. Y que nosotros quisimos acá. Siempre un herético tiene un versículo. Siempre tiene un versículo para agarrarse. Para inventar algo siempre agarra un versículo. Pero lo sacó de contexto y lo sacó de cualquier otro elemento. Y ahí es donde aparece el dicho que nosotros siempre los presbiterianos vamos a decir: un texto fuera de contexto es solo pretexto. Tal cual. O sea, inventar cualquier cosa. Después viene la luterana, que es la mira cristológica. O sea, para él toda la Biblia apunta a Cristo, para esta interpretación, ¿ya? Y aquí en la luterana se basa en varios principios. Hay un libro que usted tiene en la página que se llama Exégesis
y predicación de un señor de apellido Orozco. ¿Ya? Léalo, igual son como 100 y tantas páginas, pero los 3 primeros capítulos habla de esto e introduce más de lo que yo puedo hacer si usted quiere saber más de este tema. Pero ¿cuáles son los principios que están detrás de esto? Habla de un principio psicológico, Lutero, pero que no tiene que ver con la psicología como la profesión, sino tiene que ver que Lutero decía que para usted pueda interpretar la Biblia, usted tiene que preparar su mente, su cuerpo y su alma en oración y con la inspiración del Espíritu Santo. ¿Ok? Por eso le llama psicológica. ¿Sí? No cree usted que usted tiene que estar en un estado mental así como no. Tiene que ser desde el punto de vista que usted prepara su vida para interpretar la Sagrada Escritura. Después el principio de autoridad. La Biblia es la autoridad suprema y final de la Biblia. ¿Qué significa eso? Que cualquier hombre que diga algo en contra de lo que está en la Biblia, ese es un mentiroso. Sea el doctor en teología que usted quiera, de la universidad que usted quiera, el autor del libro no sé cuánto, pero si dice algo que no está en la Biblia, ese es mentiroso. ¿Ok? Tenga los títulos que tiene, tenga las capacidades que tiene, no, la Biblia no se contradice. Por lo tanto, si hay alguien que la contradice, ese está mintiendo. ¿Ok? Después dice literal, la interpretación literal, que es la antagónica a la alegoría. Sin embargo, Lutero igual caía en alegoría. Porque si está dentro de la interpretación, si hay cosas que son alegóricas, símbolos. Vamos a ver un tipo de tipología. O sea, cuando Moisés levanta la serpiente en el desierto, claro, él no entendió lo que estaba haciendo, pero Pablo después tiene súper claro qué estaba pasando, ¿no? Que es un tipo de Cristo, ¿no? Existe simbolismo, pero no toda la Biblia es símbolo. ¿Entiendes? ¿Ok? Después viene el principio de la suficiencia. Cristo es toda el completo, todo lo que la Biblia tiene. ¿Ya? Y así tiene distintos otros elementos. Hay un principio también en la interpretación luterana que es la ley y el mandamiento. Nosotros hemos entendido ley, cuando usted habla de ley, ¿qué? Ley y evangelio. Cuando usted dice ley, generalmente uno piensa en el Antiguo Testamento. Y cuando habla de evangelio, uno piensa en el Nuevo Testamento. Pero hay ley en el Nuevo Testamento también. Pues la ley tiene que ver con mandamientos. ¿Cierto? Cuando Jesús dice, bueno, no, yo te he dicho, escuchaste que no es matar, sí, espérate, que tú trataste en vano a tu hermano y ya lo mataste en tu corazón. Lo empieza a ordenar, ¿cierto? Empieza a entregar. Pero también hay evangelio en el Antiguo Testamento. Cuando Isaías habla del Mesías, está hablando de evangelio, está hablando de gracia. Está ahí. Entonces, ley y evangelio lo voy a encontrar en toda la Escritura. No la ley solo la voy a encontrar en el Antiguo Testamento, y no solo el evangelio lo voy a encontrar en el Nuevo. ¿Ya? Ya está ahí. Después viene la que nosotros más conocemos, que es la escuela de interpretación calvinista, que es gramático-histórica. O sea, para poder yo interpretar la Biblia tengo que saber qué significaba la palabra en el momento que fue dicho y dentro de una cultura que fue dicho. ¿Ya? Eso lo conocemos la gran mayoría. El contexto literario, histórico o contextual, esta es la meta para todos los reformados. O sea, ojalá todos podamos llegar a este tipo de interpretación, ¿ya? Que es la más profunda y más compleja. Después viene la dogmática, que le llaman teológica, pero la verdad es que teológica, bueno, no es un buen nombre. Teológico, que significa que nosotros los reformados entendemos que existe dos tipos de teología. ¿Sí? ¿Alguien sabe cuáles son esos dos tipos de teología? ¡Excelente! ¡Punto para mi hermana! Otra vez, dígalo usted fuerte. La sistemática y la bíblica. Están estos dos tipos de teología. La teología sistemática, y está tan mal nombrada
teología bíblica, porque yo espero que toda la teología, o sea, la teología sistemática no va a creer usted que no es bíblica, ¿cierto? Sino que lo que hace la teología sistemática es tomar la Biblia y ordenarla por temas. ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre Dios? Están en estos capítulos. ¿Qué dice la Biblia sobre el pecado? ¿Qué dice sobre la salvación? Están todos estos. Y la bíblica, que yo la llamaría más bien cronológica o canónica, si usted quiere decirlo, es que tiene un orden lógico, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hay un orden. Y ese orden, yo tengo que interpretar Isaías en el orden que está. Porque no le puedo pedir a Isaías que interprete sus profecías como la interpretó después los apóstoles cuando ellos vieron eso cumplido. O sea, tengo que entenderlo así. Isaías habló del Mesías, pero los apóstoles lo conocieron. Tiene una verdad distinta. ¿Me entiendes? Lo mismo, Isaías, el libro de Isaías, ¿cuántos capítulos tiene? ¿Ah? 66. ¿Sabe por qué es importante? Porque si usted quiere decir, ¿cuántos libros tiene la Biblia? 66. ¿Cuántos libros tiene Isaías? 66. Y esto se vuelve más entretenido. Porque ¿cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Esta es una que me enseñaron cuando era chiquitito aquí en la iglesia. Old Testament. Old, ¿cuántas letras tiene? Testament. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Y si usted va a Isaías, los primeros 39 capítulos hablan de juicio. ¿Y cuántos tiene el Nuevo Testamento entonces? 3 por 9, 27. Está listo. Y los otros 27 libros de Isaías tienen que ver con lo que viene, con la promesa del Mesías. Y de hecho hay algunos autores que dicen que Isaías no puede haber escrito todo ese libro completo porque hay una marcada diferencia. Y el capítulo 40 es la bisagra entre el juicio y la promesa. Entonces tengo que entenderlo ahí. Tengo que entender el libro de Isaías en su contexto y en el contexto canónico que está. Es profecía, sí, pero está dentro de un contexto. ¿Ya? Y en el mismo libro hay dos contextos, juicio y promesa. ¿Ok? ¿Entienden, no? Sí, por favor, me dan. Acuérdense que me pueden interrumpir cuando quieran, ¿vale? Después viene una escuela que llamó Redentor Histórica o Historia de la Redención. ¿Y qué tiene que ver esto? Es que la Biblia es un todo. El escritor bíblico no escribió el Génesis y después escribió el Éxodo y después escribió todos los libros y después dijo, oh, qué buena onda, me salió como parejito. Qué chiripa me salió esto. De pura suerte habla más o menos todo lo mismo. No, es un todo. La Biblia es un libro completo que tiene una historia similar de principio a fin. Y esa forma de agrupar esa cronología de eventos es a través de la historia de la redención. Desde el Génesis y el Apocalipsis yo encuentro la historia de la redención. ¿Ok? Después está, ya aquí empieza a quedar la escoba. Ya aquí ya se nos empezó a... Esta, la Redentor Histórica, es más o menos del 1700 al 1900. Después del 1900 empezó a quedar el desastre. Porque empezó la escuela de interpretación moderna. ¿Y cuál fue la interpretación, la historia de la interpretación moderna? Dijimos, ya, oye, los hombres somos tan caperuzos. Hemos llegado a tener tanta ciencia y conocimiento que ahora no vamos a permitir que la Biblia nos critique a nosotros. Nosotros vamos a ir a criticar la Biblia. Y la vamos a criticar desde el punto de vista literario, la vamos a criticar desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista arqueológico, desde el punto de vista de distintas formas, y la vamos a criticar. Y después de que la critiquemos, veamos si queda bien para la Biblia, y eso es lo que vamos a enseñar. ¿Ya? Por eso es que los modernistas, donde aparece toda esta escuela liberal, dice, no puede ser, ¿cómo se le va a ocurrir a usted que el Señor Jesús
el Sermón del Monte haya alimentado 5.000 personas con 5 panes y 2 peces. Imposible, ¿no es cierto? Como si no te dan las matemáticas. Con panes y 2 pesos no podía alimentar a 5.000. Lo que pasó fue que como toda la gente vio el gesto de este niño, que trajo lo que tenía para ofrendar para que los demás comieran, todos sacaron de sus cositas y empezaron a poner ahí, ¿ya? Y ahí se juntó harta comidita y comieron todos, ¿ya? Y así después sobraron muchas canastas llenas, pero nadie va a creer que con 5 panes y 2 peces va a comer el resto. ¿Se entiende? Linda la interpretación. O sea, Dios no tiene poder, Jesús no tiene poder para hacer milagros. No, ese es un tema. Y después viene la posmodernista, donde aquí, ¿sabe qué? No importa lo que el autor pensó. No importa nada lo que el escritor bíblico quiso pensar aquí. Lo que importa es lo que yo interpreto cuando lo leo. ¿Ya? Yo interpreto esto y esto es verdad. Que haya escrito Pablo lo que quiera, me da lo mismo, pero yo interpreté esto, así que esto es lo que es verdad. Es lo que viene ahora. Entonces tenemos pastores, predicadores, que interpretan la Biblia a su gusto. Y predican la Biblia a su gusto. Lo que ellos interpretaron, si total el Señor, ¿cómo el Señor a mí no me va a iluminar? ¿Cómo a mí el Señor no me va a decir algo? ¿Qué tengo que...? Todos dicen lo mismo, ¿y por qué a mí? No, si Dios a mí me hizo otra cosa, eso. ¿Sí? Hermano querido. Sí. Justamente. ¿Por qué? Porque como dejamos de estudiar, y era un poco lo que predicaba hace unos días, unos domingos atrás, que les decía yo, hay mucha gente que anda buscando la voluntad de Dios no revelada en la Escritura para que se la revele a Él, pero no le interesa estudiar lo revelado, lo que Dios ya entregó en la Biblia. Entonces andan buscando, oh no, mira esto, oh, esto no sale en ninguna parte, Dios me lo dijo a mí. Entonces tú preguntas, entonces Dios se contradice. Entonces, si Dios dice algo que no ha dicho en ningún otro lado, es porque Dios está inventando cosas ahora, o está contradiciéndose. Entonces ahí es donde creo que era el riesgo. ¿Por qué? Por desconocimiento al final. ¿Ya? Entonces todos esperamos, como decía, no me acuerdo quién era que me escuchó en una predicación, decía, ¿sabe qué? Me encantaría decirles que me llegó un tónico, oh, qué viejo es la término, jarabe de las sociedades bíblicas ahora. Tú te tomas 5 ml cada 8 horas y en un mes te aprendías el Nuevo Testamento. Unas pastillitas que llegaron ahora, ¿sí? Unas cápsulas, que uno cada 12 y en 5 días tenéis los evangelios. No existen. Hay que estudiarlo, ¿ok? ¿Se entiende? Entonces, estas son las escuelas. Bien, vamos a meternos ahora en un círculo, que es el círculo hermenéutico. O sea, cuando usted quiere interpretar la Biblia, se tiene que mover en este círculo, ¿ya? Este es un círculo activo, es un círculo dinámico, un círculo que partió por allá, muy antiguo, ni me acuerdo el año que partió, pero que fue súper simple porque tenía 2 partes nomás. Las partes del texto y todo el texto. Y esto es dinámico, esto va trabajando. Las partes del texto y todo el texto, porque yo cuando preparo una predicación, ¿qué toma usted? Una parte nomás, ¿cierto? Por lo tanto, cuando yo quiero hacer la interpretación, ¿qué tengo que mirar? Todo el texto. Todo el texto del capítulo, que no, si escogí algunos versículos, la carta, el lugar donde... Bueno, pero ya viene más adelante, aquí me voy a adelantar. Ok, entonces esto es algo que va a estar dinámico, va a estar funcionando. ¿Sí? Vamos acá. Entonces, todo el texto. Cuando yo miro todo el texto, o el contexto, si usted quiere ponerlo así, ¿qué tengo que mirar? El texto, ¿en qué contexto canónico está? ¿Qué es lo que es? ¿Es Pentateuco? ¿No? ¿Es profeta mayor, profeta menor? ¿Es poema? ¿Es cántico?
es Evangelio, son las cartas Paulinas, es Apocalipsis. ¿Qué es lo que es? Eso es lo que tengo que mirar. ¿Ya? Contexto canónico. Después, la función que tiene este pasaje en el libro. Porque acuérdense que nosotros le pusimos capítulo y le pusimos versículo. Pero esto no es. Pablo tira una carta, la primera carta a los Corintios es completa. No viene con capítulo ni viene con lechita arriba que dice esto es lo que dijo. ¿Cierto? Entonces tiene una función. Ahora, dentro de esa función que tiene la carta a los Corintios, ¿qué función está cumpliendo el trozo que yo estoy generando? ¿Ya? Género literario. ¿De qué estamos? ¿Es una narración? ¿Es historia? ¿Es ley? ¿Ley moral? ¿Ley ritual? ¿Cierto? ¿Es himno? ¿Un salmo? ¿Es un cántico? ¿Qué es lo que es? Eso es lo que tengo que ver. ¿Quién es el autor? De hecho, Pedro, bueno, les tengo una cita por ahí para que analicen esto. Que ya el autor te dice mucho. Fíjense, segundo de Pedro, ¿quién lo puede leer usted? Capítulo 3, versículos 15 al 16. Segunda de Pedro 3, versículos 15 y 16. Voy a dejarlo registrado aquí, para que entendamos por qué es tan importante la hermenéutica. Segunda de Pedro 3, 15 y 16. ¿Quién lo lee? Uno solo nomás. ¿Trajeron Biblia, no? Curso de predicación sin Biblia. Por favor. Segunda de Pedro 3, 15 y 16. ¿Qué dice? Dice, ¿qué dice Pedro de Pablo? Ha escrito en todas las cartas, pero hay algunas que son difíciles de entender. Pedro dice, ni yo cacho para dónde va Pablo de repente, ni dónde va. O sea, Pedro está entendiendo que Pablo es más difícil que entender. Los mismos evangelios. El evangelio de Juan tiene una profundidad totalmente distinta a la de Lucas, a la de Marcos y a la de Mateo. Entonces, por supuesto, tengo que entender el autor. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cómo él se entrega conocimiento? La audiencia original, ¿a quién fue dirigido? ¿Fue dirigido al pueblo judío? ¿Fue dirigido a los gentiles? ¿Fue dirigido a un grupo de personas como los sacerdotes en ese momento? ¿Fue dirigido a un rey? ¿Quién es la audiencia que está ahí? ¿Ya? Contexto histórico, ¿dónde estamos? A nosotros se nos había olvidado este tema de que los judíos pasaron 70 años en Babilonia, por lo tanto se les olvidó todo lo que era su cultura y su religión. Perdieron mucho de su cultura y su religión. Y por supuesto el contexto cultural. Cuando yo le explicaba que las mujeres hayan visto a Cristo resucitado. Para todo pasó, qué bueno, sí, que entretenido las mujeres, sí, bien. Lo hicieron. Pero en la cultura judía eso era súper importante. Porque te demuestra que esto es una verdad bíblica y una verdad jurídica. Porque las mujeres no servían en un juicio, por lo tanto nadie que quiera inventar algo hubiese puesto el testimonio de las mujeres como primer elemento para asegurar un suceso. Porque nadie lo hubiese creído. Entonces cuando Pablo dice que la mujer que hay en la congregación, habría que entender el contexto cultural, que por qué lo dijo, el contexto histórico por qué lo dijo, o será para que hoy día la mujer ni se le ocurra hablar dentro de nuestra iglesia.
¿Habrá algún contexto ahí que habrá que analizar o será literal? ¿Se dan cuenta o no? Todos esos elementos yo los tengo que mirar, porque ese texto va a tener que llegar a nosotros los lectores, porque si hay algo que entiende toda escuela, es que el lector no es pasivo cuando va en un texto, ¿cierto? Usted interpreta, usted está dando la interpretación. Hasta los postmodernistas, que podrían ser los más herejes de todos, entienden que el lector es una persona activa cuando lee. ¿O le pasa a usted cuando lee un WhatsApp y lo tiene que leer como 2 o 3 veces porque no sabe si la persona lo está retando, lo está saludando, si está enojado? Porque uno le entrega sentimientos, si uno lee, uno le pone el cariz a este tema. ¿Estará enojado? ¿Qué hice yo? Y pasáis como media hora hasta que al final lo llamáis y preguntáis: oye, ¿estás enojado cuando me mandaste? No, ¿por qué? ¿Y por qué pusiste así? No, pues esto es lo que quiero decir. ¿Me entienden o no? Aquí está. Contexto histórico. Nosotros estamos en otro contexto histórico. Por lo tanto, llevar alguna verdad bíblica al contexto histórico actual de nosotros es distinto, pues, hermanos queridos. ¿Ya? Nuestra cultura es distinta. Nuestra audiencia tiene una cultura. Por eso es que se acuerdan en la primera clase con el video de Keller. O sea, tengo que entender que mis hermanos están siendo bombardeados por una cultura postmoderna. Aquí, en esto, bueno, se me fue para atrás, postmoderna, donde existe la posverdad, donde todos agarran lo que agarran sin preocuparse de si es cierto o no lo que está publicado. Está publicado y es verdad. ¿Me entienden? Y las perspectivas personales o grupales. Debo entender que toda iglesia, toda congregación tiene su idiosincrasia. ¿O no? Tenemos nuestra idiosincrasia. Como decía yo, nuestra idiosincrasia. Porque somos duros de cabeza, porque escuchamos lo que queremos escuchar, porque yo me he encontrado 1000 veces con hermanos que me dijo: ¡ay, qué bonito lo que dijo pastor de esto! Yo no dije eso. Lo interpretó a su manera, ¿no? ¿Ok? Entonces, para ello, siempre tenemos que entender que la Biblia no es cualquier libro. Por lo tanto, si yo no tengo la ayuda del Espíritu Santo, voy a interpretar cualquier cosa. ¿Sí? Aunque tenga la mejor escuela de interpretación, aunque tenga los mejores textos para ayudarme a interpretar, aquí es el Espíritu Santo el que tiene que hablar. A mi vida y a la vida de mis hermanos. Porque si no, no lo voy a leer. Excelente. La iglesia. También tengo que entender que la iglesia ha hecho su interpretación durante la historia de la iglesia, ¿o no? Tenemos a San Agustín, para nosotros sumamente importante. Tenemos ¿a quién más? Lutero, Calvino, más moderno si usted quiere, a Sproul, por ejemplo. Tenemos un montón, hermano, Stott, tenemos Johnson, tenemos muchos que han hecho esta pega por nosotros durante el tiempo. Por lo tanto, yo no me tengo que olvidar de eso, porque nunca vamos a ser los primeros en hacer esta evaluación. El contexto cultural, la audiencia, bueno, esto ya lo vimos. Ok, vamos a avanzar un poco. Por lo tanto, cuando yo quiero hacer una interpretación bíblica, estos, hermanos, son principios. Y como todo en la vida, los principios son irrenunciables. O sea, ¿y cuál es el primer principio de interpretación bíblica? Primer principio hermenéutico: solo la Biblia como palabra de Dios es infalible. Cualquier ser humano se va a equivocar. Ay, es que Sproul, sí, también tiene su herejía. No se la conozco todavía, pero lo más probable es que en algún momento se tiene que haber equivocado. Calvino, por supuesto. Lutero, por supuesto. O sea, creer que un ser humano es infalible es el más grave de los errores.
¿Ya? Segundo, no somos ni los únicos, ni los primeros, ni los mejores intérpretes. No somos los... Mira, no fue lo primero que se le ocurrió. ¿Cómo interpretamos este pasaje? Créame que hay alguien que ya esa pega y esa pregunta ya se la hizo. Y se la hizo antes que nosotros. ¿Ya? Y con más herramientas muchas veces que nosotros. Tercero y gran elemento, la Biblia interpreta a la Biblia. No yo, es la Biblia. La analogía de la fe, ¿qué significa esto? Que la Biblia es congruente en todos sus aspectos. Si yo voy al Santiago y entiendo que la salvación es por obra, por el énfasis que Santiago le pone a las obras, me estoy equivocando, porque la Biblia dice que todo es por gracia, no por obra, ¿cierto? Entonces, si yo interpreté que en Santiago las obras son importantes, como lo hizo Lutero, y Lutero peleó con Santiago, pero todo lo que pudo, porque como Lutero, acuérdense, una de las características de Lutero cuando él interpretaba la Biblia, ¿qué es lo que decía? Todo me lleva a Cristo. Por lo tanto, cuando llegó a la epístola de Santiago, dijo: yo no encuentro a Cristo en ningún lado en esta parte. Por lo tanto, no lo quiero en el canon, no lo quiero. Bueno, al final de sus años se dio cuenta que parece que estaba un poco equivocado y ablandó un poco la postura, pero por lo tanto tiene su contexto. Quinto, el contexto es primordial. Si yo estoy en Efesios 3, ¿basta con que me lea el 2 y el 4 y estoy listo? No. Tengo que entender la iglesia de Éfeso, las características que tenía el lugar, por qué Pablo le escribió en ese contexto, cuáles eran las debilidades, fortalezas de la iglesia, qué le estaba pasando a la iglesia. ¿Ok? Y debemos interpretar con dependencia del Espíritu Santo para la edificación del pueblo de Dios y para la gloria de Dios. ¿Para qué usted está aprendiendo hoy día aquí? ¿Para qué? Oigan, que son todos estos presbiterianos medios cursos que hacen. ¿Para eso? Oye, yo sí que interpreto, mira el resto cómo lo hace. Yo sí que hago una buena exégesis. No. Primero, porque yo tengo una función que edificar al pueblo de Dios. La congregación viene a escuchar palabra de Dios, no lo que yo quiero que es decir. ¿Cierto? Y todo lo que yo hago es para la gloria del Señor. Si no tiene razón de ser, ¿cierto? Ok, esos son algunos de los principios que son los básicos, diría yo. ¿Qué dice la Confesión de Fe de Westminster? Dice: la regla infalible para interpretar la Biblia es la Biblia misma. Y por tanto, cuando hay dificultad respecto al sentido verdadero y pleno de un pasaje cualquiera, cuyo significado no es múltiple, sino uno solo, eso es importante. Los textos, por lo general, no voy a caer en un absoluto, pero los textos en general siempre tienen un solo significado. Nunca tiene dos. Pastor, ¿y por qué no dice siempre? Porque hay veces que son dobles los sentidos. ¿Como cuál, pastor? Ya, pues, demos un ejemplo para que no quede de mentiroso. Cuando Juan habla de nacer de nuevo, ¿sí? Ocupa un término en griego que significa dos cosas: nacer de nuevo o nacer de arriba. Tiene esos dos significados: nacer de arriba o nacer de nuevo. ¿Cuál es la verdadera traducción e interpretación? Parece que las dos, porque nacer de nuevo implica que este nuevo nacimiento no es volver al vientre de la madre como lo entendió Nicodemo, sino de arriba, que es Dios el que genera ese nacimiento. ¿Te das cuenta que ahí no hay un solo significado, que hay dos? Por lo tanto, no puede ser dogmático, esto siempre es lo mismo. Pero sí que este debe buscar y establecer por otros pasajes que hablen con más claridad del asunto. Acá tengo algunas citas que no las vamos a leer. Pero ¿qué quiere decir este texto de la Confesión de Fe? Que cuando hay algo que yo leo en las Sagradas Escrituras y que está complejo de entender,
¿qué tengo que hacer? Lo paso por alto. Me voy por otro lado. Busco, y para eso está muy bueno la teología sistemática, busco otro pasaje donde hable de lo mismo y que esté más claro. Por lo tanto, es la Biblia la que interpreta a la Biblia. Y no yo busco un pasaje oscuro para darle mi interpretación. ¿Sí? Excelente. Muy bien. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Sí? ¿Esta era la introducción? No, mentira. Ya habíamos avanzado. Vamos a ver ahora cómo el uso que se le da al Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. ¿Por qué es importante eso? Porque eso que significa al final es una interpretación, pues. Es hermenéutica. Y queremos llegar a una hermenéutica que hicieron los apóstoles, ¿o no? Sería, si yo dijera, ¿cómo quiero poder hacer una buena interpretación? Voy a buscar lo que hicieron los apóstoles, que tuvieron una tremenda ventaja. Pues. ¿Cuál es la ventaja? Estuvieron al lado de nuestro Señor Jesucristo y fueron inspirados por Dios para escribir lo que escribieron. Nosotros no vamos a ser inspirados por Dios para escribir otro libro de la Biblia, ¿cierto? Bueno, los mormones dirían otra cosa, pero bueno, es otro tema. Ok, entonces, en el Antiguo Testamento, el uso que los apóstoles dan al Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento tiene a lo menos 5 conceptos, o 5 tipos de uso. Vamos a avanzar. Primero, el uso apologético. ¿Qué significa apología? Significa defensa, hacer una defensa, ¿ya? Una apología es una defensa. Orozco, que es el que les comenté que está arriba del libro, después se los voy a mostrar de nuevo para que lo puedan ver, dice que el uso apologético del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento es su uso a manera de argumento para sostener una doctrina o práctica. Cuando ellos hablan de la resurrección, ¿de qué se basa? Sí, pero ¿a quién argumenta para decir que la resurrección es del Mesías y no de cualquier otra persona? Del Antiguo Testamento. Porque ellos no se preocuparon, ninguno de los apóstoles se preocuparon de argumentar que los judíos, las sagradas escrituras que tenían los judíos, no eran bíblicas, ¿cierto? Ellos asumieron como dogma de fe que la Biblia que tenían los judíos contenía la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, no contenía. Es la palabra de Dios, ¿sí? ¿Estamos claros en eso, no? ¿Cuántos libros tenía el Antiguo Testamento? 39. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento o la Biblia, digámoslo así, judía? ¿Cuántos tiene? Ah, esa es buena pregunta, ¿eh? No, tiene 22 nomás, porque los otros hemos subdividido. Hay dos que están fusionados, Sí, sí, están fusionados, por lo tanto tienen menos. Sí, ok. Y ellos los separan, pero al final es la misma. O sea, nosotros tenemos la misma Biblia, no tenemos el Antiguo Testamento el mismo para los judíos. ¿Ya? No le estamos cambiando nada. Por lo tanto dijeron, esta es la verdad. Por lo tanto, si los judíos creen y esta es la palabra de Dios, ¿cómo argumentaron ellos las verdades bíblicas del Mesías en Jesucristo? A través de lo que decía el Antiguo Testamento. Cuando ellos decían, escrito está, se acabó. Ya no hay más discusión. ¿Ya? Veamos. Tenemos aquí un ejemplo. El Salmo 16, que es utilizado apologéticamente por Pedro en Hechos 2 y por Pablo en Hechos 3. ¿Ya? Acá está el Salmo 16 de los versículos 8 al 11. Dice, al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también descansará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, no permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Sí? Salmo 16. Pedro, en Hechos 2, 25 dice, pues David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Qué está citando? El Salmo, ¿cierto? Ahora, estimados hermanos, para que no se complique la vida, en el Nuevo Testamento las citas pueden ser
palabra a palabra, textual, o pueden ser una idea. ¿Ya? Nosotros el día de hoy, por ejemplo, yo que trabajo en ciencia y que hago escrito y hago escritos en ciencia, cuando yo cito algo tengo que citar lo textual, ni una coma ni un punto, y después tengo que agregar el nombre del fulano, el año en que lo publicó, la página donde estuvo, todo. En ese tiempo no había pie de página, no colocaba nada, tú citabas, ¿ok? O de memoria o textual, pero citabas, y eso no hay ningún problema en ese tiempo, no hay ninguna falta de prolijidad ni nada, es lo que se hacía, por favor. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades. Aquí cambió Seol, que es hebreo, por Hades, que es griego. ¿Ya? Y ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. ¿Te das cuenta que es una cita? Y en Hechos 13:35, el apóstol Pablo dice... Por eso dice también otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Listo, él no citó el salmo completo, citó esa parte nomás. ¿Para qué? Para argumentar. ¿Cuál es lo que argumentó Pedro? Es obvio que David no estaba hablando de sí mismo, ¿cierto? Si usted va al versículo 29 de Hechos 2, se va a encontrar que dice, bueno, el rey David, todos sabemos dónde está su sepultura, ¿cierto? Nadie puede decir que está en el cielo, ¿no? O sea, que está resucitado y todo el cuento, ¿no? Aquí está, su cuerpo ya se descompuso. Eso es lo que está diciendo. David era profeta además de rey, ¿sí? ¿Sabía usted eso, no? Eso lo dice el versículo 3. Busquémoslo mejor para que no caigan en tener que creerme nomás. Hechos 2. Hechos 2. Así se me despiertan un poco. Hechos 2. Versículos 29 y 30. ¿Quién lo lee, por favor? ¿Se dan cuenta? Entonces, David era además profeta y sin citar ningún texto afirmó la creencia sólida en que David como progenitor del Mesías, ¿cierto? No citó nada, pero dijo, está claro en esto, que David sabía que de su linaje iba a venir el Mesías. ¿Estamos claros, no? De hecho, es tan claro que Mateo se da el lujo de hacer la genealogía de Jesús para decirle a los judíos que Jesús cumplía lo que la Biblia, lo que el Antiguo Testamento decía de él, ¿cierto? Demostró que el Salmo describe la experiencia de Jesús más la que David. Versículos 31 y 32, ¿quién lo lee? Del mismo. Entonces, ¿qué está haciendo Pedro aquí? Una defensa de la verdad de la resurrección de Cristo, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué usó como argumento en el Antiguo Testamento? Un salmo. ¿Sí? Ok. Veamos Pablo. Pablo citando Isaías 55 y 3, hizo explícito la conexión entre las promesas hechas a David y Jesús como heredero de esas promesas. Versículo 34, lo puede buscar usted. Repitió el mismo argumento acerca de la corrupción del cuerpo de David, demostrando así que el Salmo 16 no tenía referencia a David. Y repitió el mismo argumento acerca de la correspondencia entre el Salmo y la experiencia de Jesús en el versículo 37, esto es Hechos 3. Por lo tanto, lo que están haciendo ambos apóstoles es tomar una cita del Antiguo Testamento para hacer apologética de la resurrección de Cristo y Cristo como el Mesías. ¿Sí? ¿Estamos? Ya, ok. Esto también enseña otra verdad que era un principio bíblico, ¿se acuerdan? De que
la Biblia en sí es un todo, ¿no? Porque el Antiguo Testamento, ¿de qué está hablando? De Cristo, al final. Ahora, ¿cuáles serían los principios hermenéuticos que ocupa Pedro y Pablo? ¿Sí? ¿El 13 no? ¿El Hechos 13? Sí, 13. Sí. Acuérdate que Hechos 2 fue el argumento que usó Pedro y Hechos 13 el que ocupó. Ay, asustado. Le dije, tengo una Biblia distinta. No, está bien. Sí. Ahora, hermano, para que podamos hacer una interpretación, ¿cuáles fueron los principios hermenéuticos que ocuparon los apóstoles en el Antiguo Testamento para llegar a esa verdad? Primero, el principio del monosentido. No sé si existirá esa palabra, pero a mí por lo menos me hizo sentido. El texto normalmente tiene un solo significado. En este caso, el texto se refiere a Jesús y no a David, ¿cierto? Hay un solo significado. Y el principio cristológico, toda la Biblia apunta a Cristo y a su obra redentora. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. ¿Se entendió esa parte? Qué bueno. Vamos al segundo uso. ¿Cuál es el segundo uso? Profético. Orozco de nuevo en su libro dice, el uso profético del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es su uso para demostrar que la promesa dada en el Antiguo Testamento ha sido cumplida en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Ok. Veamos. Elías por venir en el Antiguo Testamento. Malaquías 4:5 dice, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. ¿De acuerdo? Yo envío un mensajero para que prepare el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros ya viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. Malaquías 3:1. Vos que clama en el desierto, preparad un camino al Señor, nivelad una calzada en la estepa a nuestro Dios. Isaías 43. Dos profecías. ¿A quién apuntan estas profecías? ¿A quién? No a Cristo, por favor, porque esto no es, dice que va a preparar el camino. ¿A quién están apuntando estas profecías? A Juan el Bautista, ¿cierto? El que iba a preparar el camino antes que viniera nuestro Señor Jesucristo. Justamente. Marcos, en el capítulo 1, versículos 2 o 3, une los textos de Malaquías e Isaías como refiriéndose a la misma persona. Vamos a buscar Marcos, capítulo 1, versículos 2 y 3. Marcos, capítulo 1. Hermanos, me van siguiendo, yo no tengo ningún problema en parar. Marcos, capítulo 1, versículos 2 y 3. ¿Qué dice? Marco, si bien se refiere a Isaías, él mezcló dos capítulos, ¿cierto? Malaquías e Isaías, porque Isaías habla solo de voz que clama en el desierto. Malaquías es el que dice lo anterior. Jesús citó el texto de Isaías explícitamente e hizo alusión al texto de Malaquías 4 con referencia a Juan el Bautista. Esto está en Mateo 11, capítulos 10 y 14. Ahora, es interesante porque Juan el Bautista negó ser Elías, ¿cierto? Pero sí entendió que él es el que había preparado el camino, como esa voz que clama en el desierto. La pregunta es, ¿se equivocó la profecía? ¿Por qué Juan el Bautista negó ser Elías? Cuando le preguntaron, ¿tú eres Elías? Entonces se equivocó la profecía, ¿o no? Podemos vivir con esa contradicción. No, por una cosa muy obvia, porque en el tiempo de Juan el Bautista, en la cultura estaba puesto la reencarnación. Por eso Juan el Bautista negó ser Elías, para que no creyeran que Elías se había reencarnado en él. ¿Ve que vale la pena conocer el contexto? Él no estaba, porque si imagínense, sí, yo soy Elías. ¡Oh! Se reencarnó Elías.
en Juan el Bautista. No, no está eso. No soy el Elías, el profeta, pero sí cumplo esta función que fue puesta por el profeta, ¿cierto? Y eso es lo que dice. En fin, la profecía acerca de Elías se cumplió en Juan el Bautista, ¿o no? Él preparó el camino y ese fue nombrado como Elías, pero en este caso era Juan el Bautista. Veamos, principios hermenéuticos en el uso profético. La profecía presupone una continuidad en el plan de Dios. Eso es lo importante. La profecía siempre va a decir Dios tiene un plan y lo anuncia antes que se cumpla. ¿Ok? Dios prometió que iba a venir un Mesías, se cumplió. ¿Cierto? Hay una continuidad. En relación a promesa cumplimiento que se desarrolla históricamente. El principio de que las Sagradas Escrituras interpretan a la Escritura, en este caso conectando los 3 pasajes del Antiguo Testamento con 3 referencias en el Nuevo Testamento. El tercer punto es la analogía de la fe prohíbe la idea de que Elías sea reencarnado, ¿cierto? Porque la Biblia habla de reencarnación, ¿o no? ¿En algún punto la Biblia le abre la puerta a la reencarnación? No, ninguno. Dice que está decretado para el hombre vivir una pura vez y después de eso, juicio. No hay más. ¿Ya? La perspectiva de los profetas, que Orozco llama monodimensional, les permitió ver la amplitud a la longitud del cumplimiento de las profecías. No les permitió. ¿Qué significa? Que el profeta cuando profetiza tiene una idea de lo que va a pasar, pero no sabe cuándo, ni cómo, ni el grado de cumplimiento de la profecía. O sea, cuando Isaías habla de esta voz que clama en el desierto, podía saber que estaba vestido con pieles, que iba a venir Juan el Bautista, que iba a bautizar con arrepentimiento. No, él tiene una idea de esto. De hecho, 1 Pedro dice que los profetas trataban de buscar información de esto para llegar al pleno conocimiento de la profecía, pero no siempre lo alcanzaron. ¿Ya? Porque las cosas se dan con los tiempos. Nosotros tenemos una profecía de que Jesucristo va a venir, ¿cierto? Tenemos una idea de lo que va a pasar, pero ¿tenemos claridad de cómo van a ser los hechos? A cabalidad no. Sabemos que hay como ladrón en la noche, que todo ojo lo verá, que no importa dónde esté, si estoy en el mall y soy hijo del Señor, me voy a ir con él igual. ¿Ah? Otro tema. Pero es así. Si estoy viendo un partido de fútbol en la cancha, no significa que si Dios viene en ese momento yo me voy a quedar en el estadio porque estaba en el estadio. ¿Ya? O si estaba en el cine, me voy a quedar en el cine y Dios no me va a llevar. No es eso. ¿Ok? Está ahí. Estos elementos acá. Ok.